Shalom, shalom, yo soy Mary del Negro de Irure y soy estudiante de los del camino y le damos gracias al Eterno por habernos hecho llegar hasta este momento y contenta porque estamos juntos lo que es estudiando los mandamientos de cada parashá. Y esta parashá se llama Parashá Pinchas. Vamos a ver el mandamiento 403 que es acerca del tema de Rosh Hodesh y vamos a verlo en diferentes tipos de aspectos. Vamos a leer de número 28, del 11 al 15, que dice, en sus novilunios, o sea, lunas nuevas, ofrendarán una ofrenda de elevación a Hashem, dos novillos, un carnero, corderos en su primer año, 7, sin defectos, 3 décimos de efa de flor de harina, como ofrenda farinácea mezclada con aceite por cada novillo, 2 décimos de efa de flor de harina, como ofrenda farinácea mezclada con aceite para el carnero, y 1 décimo de efa de flor de harina como ofrenda farinácea mezclada con aceite por cada cordero. Una ofrenda de elevación de aroma agradable, una ofrenda ígnea para Hashem y sus libaciones medio hin por cada novillo y 1/3 de hin para el carnero y 1/4 de hin de vino por cada cordero. Esta es la ofrenda de elevación cada mes, o sea, tenía que hacerse por mes en los meses del año. Y de machos cabrío, uno, pero como ofrenda de pecado para Hashem. Además de la ofrenda de elevación permanente, eso será eso realizado con su libación. O sea, eso es aparte a las elevaciones o ofrenda permanente. Vamos a verlo. Vamos a verlo de la escalera educativa que nos enseñó nuestro maestro Rico Cortés, no solamente el texto bíblico, la legalidad, el contexto del templo, que es importante, y también en el aspecto cultural y escatológico. Vamos a ver el mandamiento 403, lo que dice. Primero, fíjense que es un mandamiento performativo para el Beit Hamidash, para el templo, o sea que está relacionado con el templo, mis hermanos. Dice, y al comienzo de tus meses, o sea, al principio de cada mes, traerá como holocausto y un macho cabrío como ofrenda por el pecado a Hashem. ¿Cuál es la esencia? Es un mandamiento de sacrificar ofrendas adicionales a cada Rosh Hodesh, además de los dos holocaustos diarios, o sea, ofrenda tamid, ya lo vamos a ver la ley. Hubo 11 ofrendas adicionales en total. 10 eran de holocausto, que eran los 2 becerros, un carnero, 7 ovejas. Y una ofrenda por el pecado, que sería el macho cabrío. ¿Qué es entonces un Rosh Hodesh? Bueno, literalmente cabeza del mes, es decir, el primer día de cada mes hebreo del calendario bíblico. Eso está basado en ciclos lunares, marcado por la aparición de la luna nueva o inicio del ciclo lunar tras haber estado completamente oculta, lo cual eso ocurre cada 29,5 días. Ese es un día que está separado, tiene sacrificios especiales en el templo que también se llaman korbanot musaf o ofrendas adicionales, además del sacrificio diario llamado tamid. ¿Qué significa eso? Que en el templo, mis hermanos, el sacerdote prendía su incienso, ¿verdad? Y a las 9 de la mañana ponía la ofrenda tamid, el primer cordero en la mañana, a las 9 de la mañana, y el último era a las 3 de la tarde más o menos. Pero entre medio de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde se recibía todas las ofrendas del pueblo. Pero cuando era una festividad, y en este caso el Rosh Hodesh o inicio de mes, se llevaba a cabo también entre medio de esto, todos estos sacrificios o korbanot musaf, eran esa ofrenda adicional y como ya vimos, 2 novillos, un cardero, 7 corderos y un macho cabrío. Pero el macho cabrío era la ofrenda por pecado, ¿ok? Y según Rashi, todas estas llevaban libaciones de vino y harina con aceite, menos el del macho cabrío que era por pecado. ¿Por qué? Porque ninguna ofrenda de pecado lleva libación. Importante
saber todos estos detalles, ¿verdad? Esto se llevaba a cabo en el templo. La ofrenda por pecado expiaba qué tipo de pecado, los inconscientes relacionados con impureza ritual, por ejemplo, cuando alguien entraba al templo o consumía carne sagrada sin haberse dado cuenta que estaba en impureza. El Talmud y la Mishnah dice que expía los pecados que solo Dios conoce y que a veces no son detectados pues por la persona. ¿Cuál es la perspectiva? La ofrenda por pecado, la que acabamos de hablar de Rosh Hodesh, es que cumplía el propósito de expiar aquellos que sin darse cuenta se entraba o entraron en el Beit HaMikdash, o sea, en el templo, o comieron carne sagrada estando ritualmente impuros. Ahora, los 11 animales sacrificados correspondían al hecho de que el sol es 11 horas mayor que, 11 horas mayor que la luna y que este número también corresponde a 11 días por los cuales el año solar excede al año lunar. El año solar consta de 365 días, mientras que la duración del año lunar es de 354 días. ¿Entendió? No, yo tampoco. Por lo tanto, por eso es que lo estamos estudiando. Y vamos a verlo un poquito más detenidamente. ¿Qué significa eso? Significa que el año solar, ¿verdad? Es cuando la Tierra le da, va alrededor de la Luna durante un año, o sea, dura 365 días, pero el año lunar no se está refiriendo aquí a que la Luna le da la vuelta al Sol ni a la Tierra. Estamos hablando de que va de luna nueva a luna nueva, es que por mes. Eso es importante entenderlo, ¿verdad? Para poder nosotros establecer lo que dice la Biblia. Es decir, que un mes lunar completo es de luna nueva a luna nueva y dura más o menos 29.5 días, no es exacto. Ahora, ¿por qué? Porque así los sabios talmúdicos estipularon este calendario hebreo que 6 meses va a tener 29 días y 6 meses 30 días. Si usted multiplica 6 por 29 son 174 y 6 meses por 30 da 180. La suma de ellos da 354 días. Es decir, que si el año solar son 365, mientras que el lunar son 354 días, la diferencia, ¿ok? Es menor para la luna en 11 días, 11 días. Ok, entonces el calendario hebreo es lunisolar, que significa que sigue los meses de la luna, pero se tiene que ajustar al ciclo solar. ¿Para qué? Para mantener las estaciones y festividades alineadas. ¿Por qué? Porque como el año solar pierde 11 días con respecto al año lunar, significa que hay que ajustarlo con el año solar, porque si no, Pesaj, que es en primavera, caería en otra estación. Y así, por ejemplo, Sukkot, en vez de caer en otoño, también caería en otra estación. Eso es importante conocerlo en base a lo que es el Rosh Hodesh. Esto provoca, esta diferencia se acumula, esos 29.5 días, se acumula cada 2, 3 años. Por eso se añade un mes adicional llamado, en vez de Adar 1, Adar 2. Es decir, que en el calendario hebreo, ¿verdad? Cada 2, 3 años, el Adar 1 se ingresa, se le añade un mes adicional llamado también Adar 2. Este de 29 y Adar 2 es de 30 días. ¿Cuál es la perspectiva? Vamos a leerla. Alternativamente, dado que la renovación mensual de la luna provoca cambios radicales en su efecto sobre la humanidad, los animales, la vegetación, incluso en las mareas del mar, uno podría comenzar a sospechar que la luna tiene ciertos poderes propios. ¿Qué significa? Que la luna produce ciertos efectos en la humanidad. De hecho, ¿verdad? Mantiene la Tierra con respecto a la luna de tal manera que la Tierra no se tambalee. Eso es por efecto, pues, de la gravedad.
importante, pero también tiene efectos sobre los animales en cuanto a la procreación, la alimentación y también en cuanto a las plantas, a los sembradíos, cuando uno debe de sembrar, cuando uno debe de cosechar, ¿verdad que sí? Bueno, todas estas cosas han sido importantes y son efectos de la luna, pero uno tiende a sospechar de que son propios poderes de ellos, pero no es así. Por lo tanto, se nos ordenó traer ofrendas adicionales en Rosh Hodesh. ¿Para qué? Para dar fe de la verdad, de que cualquier poder que emana de los cuerpos celestes no son propios de ellos. Eso proviene solo de Hashem. Bien importante. Entonces, en la Mishnah de Rosh Hashanah, el Sanedrín o Beit Din declaraba ese nuevo mes basado en testimonios visuales de la luna. Habían dos personas que tenían que ver que era la luna nueva. Esto demuestra que el tiempo está bajo el control de Dios, que Israel participa activamente en apartar el tiempo. La luna nueva era una señal divina para marcar el ritmo del año, por lo tanto es bien importante conocer Rosh Hodesh. Y ese número 11 nos recuerda esa brecha del ciclo lunar y solar. Además de que los 11 sacrificios de Rosh Hodesh recuerda esa imperfección del tiempo, está también bajo el dominio de Dios. En el contexto cultural, mire, Jacob Milgrom en el Anchor Bible dice que estas ofrendas es un rechazo con respecto al culto astral. ¿Por qué? Porque en Egipto y Mesopotamia atribuían poderes al sol y la luna, como por ejemplo al dios sol o los sumerios que tenían pues este friso, ¿verdad? Del dios sol, dios luna, o también Osiris, ¿verdad? En Egipto. En los 11 sacrificios de Rosh Hodesh es una forma de reconocer que todo el poder bien de que venga de los cielos proviene solo de Dios. Anula la idea idolátrica de los cuerpos celestes y que el ritmo del tiempo y esos desfases está bajo el control de Hashem. Pero también hay una relación con las mujeres. Según el Midrash de Pirkei, dice que las mujeres no participaron del pecado del becerro de oro. Mira qué interesante. Por lo tanto, ellos recibieron ese día de Rosh Hodesh como una especie de recompensa espiritual. La luna y la menstruación de la mujer comparten un ciclo natural similar de 29 días aproximadamente. Y lo que más me gusta, que tradicionalmente muchas mujeres no trabajan en ese día y toman como un momento de descanso, pero también de renovación espiritual. Rachel Biale, en el libro The Woman and the Jewish Law, dice que Rosh Hodesh representa la espiritualidad cíclica, la intuición y el tiempo, un tiempo sagrado, además de una renovación femenina. En la visión profética, o sea, aquí hay una tipología mesiánica bien interesante también. ¿Por qué? Porque Rosh Hodesh en Isaías da esa visión profética, especialmente si de Isaías capítulo 66, donde dice, y será que de mes en mes, o sea, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, de Shabbat en Shabbat, como diciendo, de festividad en festividad, vendrá toda carne a postrarse delante de mí, dice Hashem. O sea que este pasaje que vemos en Isaías, ¿verdad? Sugiere que el mundo entero va a reconocer los tiempos santos o los tiempos de festividades del Eterno. Habla de tiempos de renovación universal y de un orden divino. Y Rosh Hodesh será un día de adoración global y no solamente de judía o israelita. También Jacob Milgrom y Abraham Joshua Heschel dice que la humanidad reconocerá no solo a Dios, sino también la estructura del tiempo sagrado, que es la institución de Shabbat y de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh. El control del tiempo, ¿verdad? No es meramente algo ritual, sino que está bajo el dominio de Dios y de la creación. Ahora, Isaías proyecta que es algo en el futuro en donde todas las naciones no judías también participarán de esa adoración cíclica a el Eterno. John Levenson
Dice que Isaías 66 aparece el contexto de renovación cósmica, donde Jerusalén y el templo se convertirán en el centro espiritual del mundo. El capítulo 66 habla también del cielo nuevo y la tierra nueva, en un lenguaje pues bien escatológico, evidentemente. Y que la repetición de los ciclos que dice mes en mes, Shabbat es Shabbat, indica una restauración del tiempo como una categoría sagrada. Ahora, Mary Douglas también se refiere que Isaías refleja es esa restauración del orden cósmico y moral. El Midrash Pirkei en Rosh Hodesh dice que es una festividad, pero es una festividad menor, ¿verdad? Pero tiene mucha carga espiritual, además, especialmente para las mujeres, pero trasciende ese rol ritual para convertirse también en un día de conexión directa con Dios y en todas las naciones. Rashi dice que es un día donde viene pues el Mesías, en todas las naciones irán a Jerusalén a honrar al Eterno. Ahora, en la Mishnah también 7.4 se describe además, fíjate lo importante, interesante de este Rosh Hodesh, que hay una liturgia del templo para Rosh Hodesh. No solamente se lee en número 28, los levitas cantaban el Salmo 81, que es bien escatológico, que habla no solamente como un día festivo, aunque ese día festivo se puede trabajar, y los levitas cantaban los Gilel, los Salmos 113 al 118. Hoy en día en la sinagoga se añade la amidad de Musaf para el Rosh Hodesh. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos decir de esta misma, de este mandamiento y de Rosh Hodesh? Que Rosh Hodesh prácticamente es una señal de inicio de mes, que recordemos que va de luna nueva a luna nueva. Además que habían ofrendas relacionadas con el templo. No podemos obviar el templo en este mandamiento, porque el Rosh Hodesh habían 10 holocaustos y había uno que era por pecado, ¿verdad? Pero por pecado ritual inconsciente. Además de eso, se utilizaban 11 animales, ¿verdad? 10 para holocausto y uno, como dijimos, pero está relacionado también con las mujeres, en donde el ciclo de 29 días de la luna también se compara con el ciclo menstrual pues de la mujer, y que escatológicamente bien importante porque también Isaías 63, ¿verdad? Dice que en la venida pues del Mesías será observado este Rosh Hodesh como las festividades, aunque hoy en día sabemos pues que evidentemente, no hay el templo, no está el Sanedrín que lo pueda declarar, no está el altar, no tenemos los dos testigos, no tenemos estos animales sacrificiales para ponerlo en el altar, pero no lo podemos tomar tampoco, ¿verdad? A la ligera, porque aunque no sea una festividad mayor en donde no es un Shabbat, no hay que preparar el pan de Shabbat, sí se puede trabajar, pero también es un reconocimiento al Creador, es un reconocimiento de que Él tiene el control del tiempo y que podemos utilizarlo como una reflexión interior y comenzar, es un comenzar de nuevo y por supuesto una renovación espiritual. Espero que esto le haya ayudado a entender mejor el mandamiento. Shalom, shalom.